nos hacía falta vivir una época de bienestar, una época de no nada más estar mentando madres. La verdad es de que es muy emocionante y pues ver estos testimonios pues es lo más sano que debemos de ir viendo y esperemos que vengan muchos más. Bueno, si les parece, muchachos, déjenme pasar parte de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el rescate de Pemex, que creo que es muy importante, muy importante. No lo voy a pasar todo porque dura como 40 minutos. Voy a pasar unos 10, 15 minutos de lo que muestra el presidente y Octavio Oropeza, que miren, agita la mano sin llamar la atención, sin hacer espectáculo. Creo que es un muy buen director de Pemex, yo creo que el mejor de los últimos tiempos, y pues la verdad está dando resultados que son impresionantes, ¿eh? Impresionantes. Para los que decían, no, ¿por qué López le quiere invertir a Pemex? Que la chingada, ¿se acuerdan? Y cómo criticaron a Octavio Oropeza. Es que es un agrónomo, ¿qué sabe de petróleo? Y miren los resultados que está dando. La verdad es de que otra vez tengan para que aprendan, otra vez toma tu champotón. Bueno, vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de lo que sacó hoy el resumen, el corte de caja Octavio Oropeza en la mañanera, que repito, es brutal. Ahí les va, muchachos. Vamos a informar el día de hoy sobre cómo está la situación en Pemex, cómo se ha llevado a cabo el rescate de Pemex. Aquí hace unos días se hizo un planteamiento sobre Pemex y acordamos que íbamos a invitar al director de Pemex, nos va a acompañar con los principales servidores públicos de Pemex para que le informen al pueblo de México cómo está Pemex de manera muy clara, con el propósito de que pues todos celebremos de que se rescató de nuevo Pemex. Les adelanto eso, y que no pudieron los neoliberales, neoporfiristas, destruir a Pemex, como era su perversa intención, porque el petróleo es de la nación, es de México, es parte de nuestra historia. Y se ha logrado defender el petróleo y a la industria que se encontró en una situación lamentable porque tenían, ahora Octavio lo va a explicar, el propósito de acabar con Pemex, privatizar todo lo relacionado con el petróleo. Para eso fue la última reforma energética, ese era el propósito, la privatización de Pemex. Y llegamos con el apoyo del pueblo y se ha rescatado Pemex como una empresa pública fundamental. Si no hubiésemos llegado y si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí, no costaría como
se difundió a finales y a principios de este año el litro de gasolina 28, 29 pesos. Ya ven cómo echaron a andar toda una campaña, ¿no? Que venía, no que venía, que ya estaba vendiéndose la gasolina a 28, 29 pesos. Un gasolinazo, así como lo hacían ellos. No solo 28, 29, a lo mejor costaría 35 de litro. Y sin duda estaríamos importando, comprando petróleo crudo, porque van a ver en qué situación dejaron Pemex estos corruptos. Porque ese fue el distintivo en el manejo de Pemex durante todo el periodo neoliberal, la corrupción en Pemex. Vamos a escuchar al director de Pemex que nos informe. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Básicamente les vamos a hacer un corte de caja de Pemex, de cómo recibimos, cómo estamos hasta diciembre 31 del año pasado y cómo creemos o cómo estamos poniéndonos como meta entregarlo ya a la siguiente administración. Si me permite, presidente. Muchas gracias. Empezaríamos hablando de las reservas. Las reservas es uno de los indicadores más importantes de cualquier petrolera. Este es el almacén, esta es la bodega de cualquier empresa. Y aquí vemos cómo en el 2008 se tenían reservas en el país de 14,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y cómo durante los 2 sexenios anteriores la reserva cayó de manera tal que nosotros recibimos 7,000 millones, menos de la mitad, y durante toda esta administración hemos sostenido el 100% de la reposición de reserva, no el 100%, el 106% de la reposición de la reserva. El primer año 7.2, 7.4, 7.4 y arrancaríamos este año ya con una reserva aprobada de 7.4. Entonces, no solo evitamos ya la declinación de la reserva, sino que la hemos incrementado y la hemos sostenido. La que sigue, por favor. Esta es la producción de aceite. En el 2004 se llegó al máximo histórico de producción en nuestro país, sobre todo con Cantarell. Llegamos casi a 3.4 millones de barriles diarios y ustedes pueden observar lo que ocurrió a partir de esa fecha, de manera tal que nosotros recibimos una producción de 1.700.000 barriles. A partir de esta administración se estabilizó primero la caída, porque si ustedes observan, la tendencia era esta, la línea punteada, de manera tal que si no se hubiese hecho nada, hoy tendríamos una producción de 950,000 barriles. En esta administración se hizo trabajo en los campos maduros para disminuir la declinación y sobre todo trabajo en campos nuevos para incrementarla, de manera que ha habido un incremento constante a lo largo de estos 5 años, 1.700.000, 705, 1.756, 1.785 y cerramos el año pasado
promedio anual 1.876.000. 355 que provienen de la actividad de los campos maduros y 567 de los campos nuevos. La que sigue, por favor. Esta ya es completa la producción del país, incluyendo la producción de privados de la reforma energética. Es lo mismo, estos son los datos de Pemex, 1.701 hasta el 1.876, y esto es lo que han producido los privados. En el 2016, 1,000 barriles, 2,000 barriles, 4,000 barriles, 10,000 barriles, 20, 30, 60, 67. El total de la producción nacional, incluidos los privados, es 1.943.000, y esto significa alrededor del 3% de la producción nacional. Los privados, eso es lo que aportan. La que sigue, por favor. Bueno, ya en la producción total de Pemex, esta es la producción incremental. El 30% de lo que hoy se produce en el país se ha sacado en los nuevos desarrollos que se echaron a volar en esta administración. La que sigue, por favor. ¿Cómo están los costos de producción y de desarrollo de campos? ¿Cuánto nos cuesta extraer cada barril de petróleo crudo equivalente? En el 2019, $12.1. Esta ha sido la evolución. Hoy estamos en $11. Ha habido una disminución a la vuelta de 5 años de más de $1. Estas barras que ven ustedes aquí arriba son impuestos. Realmente lo que hay que tomar en cuenta son los costos operativos y administrativos, y aquí ha habido una reducción. De la misma manera, ¿cuánto cuesta desarrollar reservas probadas de hidrocarburos? En el trienio 17-19, porque así se calcula por cada 3 años, $11.6. Miren ustedes cómo ha venido disminuyendo en esta administración y hoy estamos en 7.2. Entonces ha sido una evolución positiva, una evolución a la baja. La que sigue, por favor. El proceso de crudo, y aquí entraríamos a lo que es refinación. En noviembre del 18, cuando nosotros recibimos en esta administración Pemex, se procesaban en las 6 refinerías, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Tula, Salamanca, Salina Cruz, 519,000 barriles. Esta ha sido la evolución a la vuelta de los años. Hoy estamos procesando en promedio el año pasado 794, pero desde el año 2022 adquirimos Deer Park. De manera que en conjunto Pemex hoy, o el país hoy, procesa más del doble de lo que recibimos. Estamos procesando por arriba del 1,000,000 de barriles diarios. Ahora bien, ¿qué estamos pensando para el 2024? Llegar a 1,512,000. ¿Por qué razón? Porque las 6 refinerías van a pasar por las rehabilitaciones que estamos haciendo, que vamos a hacer todavía este año, a 1,000,000 de barriles. Esto es 2 Bocas, que ya a partir de 31 de enero y en febrero va a entrar en producción 243,000 barriles diarios anualizados, y Deer Park. Entonces vamos a cerrar esta administración este año con 1,512,000. ¿Por qué hacemos alusión a 25 y 26? Porque no se olviden ustedes, aquí el señor presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que se están construyendo 2 coquizadoras y además vamos a seguir incrementando la eficiencia de las 6 refinerías. De 1,000,000 vamos a pasar a 1,200,000, de forma tal que la meta va a ser 1,774,000 y 1,778,000 para el 2026. La que sigue, por favor.
Y bueno, aquí ya lo que es la producción de gasolinas, diésel y turbocina. En noviembre del 2018 se producían en nuestro país 300,000 barriles entre gasolina, diésel y turbocina. Esta ha sido la evolución a través de los años. Ya en 2023, en las 6 refinerías, 423,000 barriles, más Deer Park, estamos en 655, es decir, más del doble de lo que tomamos cuando inició esta administración. Y de nueva cuenta, ¿qué esperamos en 2024? Incrementar la producción en las 6 refinerías, la entrada de la refinería Olmeca. La gráfica anterior era la producción, el proceso de crudo. Esta ya es la producción de gasolinas, diésel y turbocina. Se van a incrementar 208,000 más Deer Park. Entonces vamos a estar en 1,046,000 barriles, más de 3 veces lo que recibimos. Y 25, ¿por qué ponemos 25? Porque en el 25 entra la coquizadora de Salina Cruz, que esta no la vamos a poder terminar nosotros al 100%, pero se va a reflejar en su totalidad en el 25 y los niveles de producción de gasolinas se van a ir arriba del 1,300,000 barriles a partir del 2025, alcanzándose ya prácticamente la autosuficiencia en gasolinas. Es decir, todo el aceite que producimos en nuestro país se va a refinar y ya no va a haber necesidad de comprar gasolinas al extranjero a partir del término de esta administración y el principio de la próxima. La que sigue, por favor. Esto que parece una piñata, voy a tratar de que no sea muy complicado de explicar, pero decir, en el 2018, esto era lo que importábamos de gasolina, 900,000 barriles, y esto era lo que producíamos en promedio en el año. En el 2023, miren ustedes, ya estamos con una disminución importante de importaciones, estamos en 625,000. ¿Y qué esperamos para este año 2024? Este incremento en el SNR, la refinería Olmeca, que va a entrar este año, Deer Park, y entonces el déficit anual va a ser de 298,000 barriles. Esto va a ser el promedio año. ¿Cómo nos vamos a ir el último mes, el mes de septiembre? ¿Cómo se va a comportar? Este es el estimado que estamos pensando lograr nosotros en septiembre antes de irnos. Dejar un déficit de 62,000 barriles nada más, ya muy cerca de la autosuficiencia. Y esto, de nueva cuenta, obedece a que la coquizadora de Tula no va a estar al 100% trabajando este año, únicamente va a aportar 38,000 barriles y la de Salina Cruz no va a aportar nada. Ya en el 25, la coquizadora de Tula va a estar a plena capacidad, va a aportar 88,000 barriles, la de Salina Cruz va a aportar la mitad, 37,000 barriles, y ya con esto, en el promedio anual, únicamente tendremos un déficit de 39,000 barriles. Consideren ustedes que estamos incrementando la demanda en un 5% entre el 23 y el 24, entre el 24 y el 25 y el 25 y el 26. Por eso también se va agrandando el tema del déficit, pero realmente ya prácticamente aquí estaríamos en cero si se cumple con el incremento de la demanda de las gasolinas. Si no, desde antes estaríamos ya en el 100% de la autosuficiencia. Como ven ustedes, prácticamente se estaría logrando con estas obras. Deer Park, refinería Olmeca, coquizadora de Tula, coquizadora de Salina Cruz. La que sigue, por favor.
Esta es una lámina para presentarles el resultado de Deer Park, que realmente fue muy buena la decisión del señor presidente de adquirir esta refinería. Miren, esta es la utilidad que tuvimos el primer año, 954 millones de dólares. Nos costó menos de 600. Nunca habíamos tenido una utilidad, mejor dicho, nunca se había tenido en Deer Park una utilidad de esta magnitud. Véanlo ustedes aquí. Y este año, este es el estimado de utilidad, ligeramente menor al del año antepasado, y eso se explica porque en el 22, con la guerra Rusia-Ucrania, el precio del crudo andaba en $94 y el año pasado 79. Ese diferencial de precio del barril hace que la utilidad disminuya, pero 711 sigue siendo muy superior a los años anteriores. Y algo muy importante, Deer Park trae una deuda de 1.500 millones de dólares. Deer Park no debe un centavo, es una empresa totalmente saneada. La que sigue, por favor. Bueno, aquí me refiero a la capacidad de almacenamiento de nuestro país. Cuando llegamos teníamos una capacidad de menos de 13 días, hoy estamos en 17, el año pasado cerramos con 17 días de almacenamiento y la idea es llegar a 19 días, casi 19 días. Entonces, hemos avanzado también rehabilitando sobre todo los tanques de almacenamiento. Miren ustedes en qué condiciones los recibimos y cómo están quedando. La que sigue, por favor. Este es muy importante, tiene que ver con la renovación del parque vehicular de las pipas. Cuando nosotros llegamos, habían 726 pipas. El señor presidente en el primer año decidió que había que comprar pipas por el tema del huachicol. Cuando empezó el combate al huachicol, se adquirieron 637 pipas y aumentamos casi al doble el parque vehicular. Luego ya se han estado adquiriendo en el orden de 1.800 pipas más para el reparto de combustibles en todo el país, y en el 21 ya teníamos 1.938, 2.341 y cerramos con 2.437 el año pasado. Es decir, más de 3 veces el número de pipas con el que comenzamos. Ustedes pueden observar las pipas nuevas que se adquirieron. La que sigue, por favor. Ustedes saben también que Pemex había adquirido plantas de fertilizante que se compraron a un precio el doble de lo que valían y en condiciones de chatarra. Nos costó mucho trabajo, 2 años, echar a andar las plantas de urea que se refleja aquí en la barrita café. Estas venían produciendo la de fertilizantes fosfatados en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bueno, pues este ha sido el comportamiento en los años del incremento de la producción. Vamos a cerrar este año con 1.700.000 toneladas. Aquí echamos a andar después de 21 años la planta de urea, una de ellas. La segunda planta de urea este mes, a finales de este mes la vamos a echar a andar, por eso esto se va a duplicar de la misma manera que las plantas de amoníaco que producen la materia prima para la producción de urea. Esto nos va a significar que el 100% del programa de entrega de entrega de fertilizantes a los pequeños productores agropecuarios de nuestro país va a estar al 100% con producción de petróleos mexicanos de fertilizantes. La que sigue, por favor. La participación de Pemex en el mercado de gasolinas, diésel y turbocina, esto fue producto de la reforma energética. Antes Pemex distribuía todas las gasolinas en el país, le amarraron las manos a Pemex, permitieron la entrada de privados, Pemex cayó hasta el 76% del mercado. Hemos estado recuperando este mercado, el año pasado cerramos de 76,
recuperamos ya 6 puntos al 82 y pensamos este año cerrarlo por lo menos en el 84%. En el mes pasado, en diciembre, a través de las 77 terminales que tenemos en todo el país, ya vendimos más de 1 millón de barriles, 1.058.000 barriles de gasolina, diésel y turbocinas. La que sigue, por favor. La participación de Pemex en el mercado de gas LP, este también es muy importante, era el 100%, reforma energética, caímos al 54, 58, 60 y vamos por el 63%. Esto implica 17 millones de hogares que consumen gas LP de Pemex. El mes de diciembre abastecimos 206,000 barriles diarios de gas LP. Voy a parar aquí para seguir con el programa, mi estimado Quique, Jesús, audiencia, pero básicamente esto es lo más importante. Ya posteriormente saca datos también sobre cómo eran las ganancias, cómo era la inversión, que es ahorita, que sería interesante ahorita platicarlo, porque no pasa aquí en este video, pero más adelante lo saca. Y nada más para comentarlo y ahorita para ir contigo, Jesús, contigo, Quique, para que comenten también sobre esto que es muy importante, de cómo era la inversión de Pemex del Calderonato, y más allá de tener ganancias, tenía pérdidas y endeudaron a Pemex. Luego viene Enrique Peña Nieto, le invierte miles de millones de dólares y todavía lo endeuda más. Y ahora que llega la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con menor inversión, hay más producción, hay más utilidad y hay obviamente menos endeudamiento. ¿Por qué? Porque se reduce la deuda de Pemex, en este caso el 20%, 22%, con más de 22,000 millones de dólares. Y muchos dirían, la refinería Olmeca, porque ya salieron en redes sociales a decir, pues no, que la refinería Olmeca ya estaba refinando, ahora hasta enero, que no sé qué, que la chingada, porque ya sabes cómo son los de la oposición. Pero si hacemos un paralelismo, me da risa porque al ver los datos concretos, duros, contundentes, de la utilidad y de lo que refina hoy Deer Park, no manches, güey, todavía la hacen de a pedo. Fíjense, el primer año, más de 900 millones de dólares de utilidad, lo que generó que se pagara sola, cuando costó 600 millones de dólares. Que hasta lo dijo en una mañanera el presidente, de haber sabido, no compro nada más Deer Park, hubiera comprado otras 2 o 3 refinerías, porque sí hay dinero, que eso es lo que tampoco dicen. Alcanzaba hasta para 10. Sí, lo dijo el presidente, alcanzaba hasta para 10. Digo, obviamente, pues a lo mejor no quisieron arriesgar tanto, ¿no? Pero a final de cuentas, pues ahí está el resultado. Y el año pasado, 711 mil millones de dólares de utilidad. Entonces, pues ya se pagó sola y está refinando y está generando utilidades y está generando beneficios y está ayudando a que no exista el desabasto. Que otra de las cosas que nada más para poner como paréntesis contigo, Jesús, cuando salen con estas babosadas, estupideces, pendejadas, tal cual, de que López, desabasto de gasolina en tal lugar, desabasto de gasolina en tal lugar. Hoy por hoy, tenemos 17 días de producción de gasolina en Pemex para que no exista desabasto. Que sí, falta mucho por hacer porque los países petroleros, los países que generan, en este caso gasolinas, son 30 días. Pero los habían dejado en 12 días y los subieron a 17 días, que se busca que para el próximo año sean 19 días. Y así tiene que seguir incrementándose porque la base es tener 30 días de combustibles en almacenamiento. Y además, la rehabilitación del almacenamiento, que lo dejaron en chatarra.
No, es brutal. Esto es lo que se tiene que estar replicando en redes sociales. Se tiene que estar replicando en los medios de información, que desgraciadamente no lo hacen porque no les conviene. Porque es brutal el giro de 180 grados que le ha dado el presidente a Pemex en una empresa tan importante. Y otra cosa muy importante. ¿Cuánto exprimían a Pemex de las utilidades? 65%. Hace una reestructuración del presidente y la baja al 30%. De las utilidades de Pemex, el 30% se va al erario público, se va a la tesorería. Y ese restante es precisamente para pagar empleados, jubilaciones, mantenimiento, nuevos equipos y todo esto. Y todavía dicen, está bien endeudado Pemex cuando ha bajado la deuda. Pero bueno, nada más como esos datos que faltaban para rapidísimo y no alargarnos más. ¿Cómo lo ves, mi estimado Jesús? Voy contigo para que me des tus puntos de vista, porque ahorita también le vamos a entrar al tema de lo que es Genaro García Luna. Pues Rafita, profe Quique, ahí están los números. Las matemáticas es una ciencia exacta, los números son fríos y los números por lo regular nunca fallan. Menciona el ingeniero Romero, 900,000 barriles de importación se ha reducido a 625,000 actualmente. Esa reducción de 275,000 barriles de importación menos, es decir, de gasolina que se traía del extranjero a nuestro país, representa, desde mi punto de vista, el negocio de algún político gasolinero que perdió, que dejó de meterse ese dinero. Por eso están tan enojados, Rafa. Son 275,000 barriles menos de esa lana que alguien dejó de meterse al bolsillo, ¿sí? ¿Con cargo en quién? Pues en el pueblo. Pemex, tú decías, Rafa, la utilidad de Pemex se la llevaban. Rafa, aquí que Pemex era la caja chica del gobierno. Lo fue durante los sexenios priistas, ¿sí? Era estar sangra y sangra y sangra y sangra petróleo mexicano. Yo tuve un tío petrolero y recuerdo que tenían unas prestaciones, no sé si tengan, pero tenían unas prestaciones, Rafa, increíbles, ¿eh? Desde vales de despensa. Me acuerdo que le hacían burla en familia porque él decía, no, pues es que yo cobro la 14ª, porque ellos les pagaban antes del día 15 puntualito, o del día 30, él recibía 14ª. Y entonces, siendo Petróleos Mexicanos, una empresa mexicana, pues el objetivo del neoliberalismo fue destruirla, acabarla. Vean ahorita con el tiempo de la pandemia, bueno, con los fríos, cómo está España con esta empresa española, se me fue el nombre, Iberdrola, ¿sí? Donde el servicio de la luz y del gas está totalmente privatizado. Son unas cuentas altísimas. A eso iba México. Calderón se dedicó a destruir petróleos mexicanos y a vendernos a Iberdrola. Nos fue a hipotecar a Iberdrola, ¿sí? Y quien no quiera ver estos números, quien no quiera escuchar estos datos, Rafa, bueno, pues es totalmente una persona que no está en la realidad y que está jugando el juego de la oposición. Y de la oposición no me extraña, ni de los medios de comunicación habituales, que no hagan eco de esta información, pues precisamente porque no les conviene, y menos en estos tiempos electorales. No nos hagamos tontos. Difundir esta información son puntos a favor de la candidatura o la precandidatura de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, la oposición está jugando su turbio juego, sí, está bien, que vea el que quiera ver y que escuche el que quiera escuchar. Por último, Rafa, y con eso cierro, la crítica que le hacen al ingeniero Romero, que sí es ingeniero agrónomo, a ver, ¿la oposición de qué habla? Si Genaro García Luna era ingeniero mecánico, ¿qué hacía un ingeniero mecánico como secretario de Seguridad Pública Federal? ¿Qué sabe un ingeniero mecánico, con todo respeto, de seguridad nacional? ¿Sí? Luis Videgaray Caso. Mandando a Felipe Calderón.
Luis Videgaray Caso, uno de los consentidazos de Enrique Peña Nieto, economista. Él acuñó la famosa frase cuando llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores: bueno, no sé nada de Relaciones Exteriores, pero vengo a aprender. ¿Vienes a aprender como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Por favor. Se le olvida muy rápido a la oposición, ¿sí? Ahí sí. ¿Qué les pasa? Bueno, Josefina Vázquez Mota, que fue secretaria de Educación, economista. Pero cuando llegó la actual secretaria de Educación, a criticarla, ¿no? Es que es maestra, es que no sabe ni a qué viene, es que la oposición, discúlpeme, pero no tienen, dice el dicho, para hablar de ratas hay que tener la cola muy corta. Y estos señores, la oposición no tiene nada que decir, Rafa, no tiene nada que decir, Quique. Y estos números son asombrosos. La verdad, yo me siento, al igual que tú, Rafa, al igual que usted, profe Quique, yo me siento me siento contento porque estoy siendo testigo de ver el resurgimiento de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Todo lo que pronostican no le sale mal. Es como, ¿se acuerdan de la carabina de Ambrosio cuando salía Beto el Boticario, el mago, que decía, siempre le cachaban cómo era el truco, César Costa o Sí. Castro, ¿se acuerdan? O Alberto Castro, que siempre le cachaba que así le pasa a la oposición, hacen sus maromas, sus pases mágicos y solitos se exhiben, Rafa. Entonces, estos números, de verdad que si la dinámica continúa, yo estoy seguro que llegaremos, y lo pronostica el ingeniero Romero, llegaremos a la autosuficiencia energética. Hablaban del gasolinazo, todo lo que ustedes decían en esta semana, las filas que se hacían en las gasolineras, porque seguro el 1 de enero la gasolina al cielo, no nada más la gasolina, el huevo, el azúcar, el tomate, todos los productos, la leche, el pan, todo se iba. Es que era una lógica, Rafa. Subía la gasolina y subía todo lo demás, porque en la cadena de distribución, pues lo que se usan son vehículos que consumen gasolina. No es cierto. Lo que tú estás diciendo es mentira, Jesús. Nótese mi sarcasmo, ¿eh? ¿Se acuerdan de este señor? Ay, qué senador ahorita, se me fue el nombre. Del que decía, Ildefonso Guajardo. Y de Alfonso Guajardo. Gracias, Quique, estás conectado exactamente en lo que estoy pensando. No, Jesús. Los mexicanos no comen gasolina. Comen huevo, toman leche, tortilla y cuanta madre. ¿Se acuerdan? En 2017, cuando fue a comparecer, creo que era secretario de Hacienda, si no me recuerdo, este personaje. Y que un decía, pendejo. No. Eso es lo que era, un pendejo. Y del Alfonso Guajardo, que por cierto es senador, este miserable. Pero bueno, perdón, mi estimado Jesús, es para el chascarrillo, nada más. No, Rafita, es que tienes razón. ¿Cómo es posible? Yo creo que, y ya con eso termino mi comentario, Rafa, que vea el que quiera ver, que escuche el que quiera escuchar y que analice el que quiera analizar. Y los números, ahí están, Rafa, ahí están los datos. Los números, las matemáticas son una ciencia exacta, Rafa. Yo no sé por qué la oposición busca hacer una gran maroma. Yo les voy a decir algo, miren. ¿Saben por qué? Muy probablemente el DNU y la ley ómnibus de Javier Milei no pase, porque tanto en el Congreso, es decir, en el Poder Legislativo como el Poder Judicial, pues no las tiene todas de su lado, ¿sí? Es lo que está pasando en México. ¿Por qué las reformas que el presidente pretendió en materia electoral, en materia energética, no pasaron? Pues porque el presidente no las tiene todas de su lado. Nada más que desafortunadamente en México tenemos una oposición que solamente vela por sus intereses y sus negocios. En paz descanse Juan Camilo Mourinho. En el libro de los cómplices del presidente, Anabel Hernández devela los grandes negocios que tiene su familia en el sureste mexicano con el tema del gas. ¿Sí? Entonces, que no vengan ahora con que ellos son muy limpios, son muy pulcros, que ellos tienen la receta mágica de sacar adelante este país. Ya tuvieron su oportunidad, Rafa, el PRI y el PAN durante más de 20 tantos años, el PAN durante 2 sexenios,
¿sí? El PRIAN durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y fueron un fracaso. Yo creo que es momento en un acto de madurez, honestidad, de entonces, ahora sí, velar por el interés del país. A mí, ¿qué beneficio? Habrá gente que diga, bueno, ¿y tú qué beneficio sacas de que el sureste prospere o que el norte continúe prosperando? Pues porque soy mexicano. Y si al país le va bien, al sureste, al norte y al centro del país, nos va a ir bien a todos. ¿Sí? Porque, a ver, discúlpeme, pero yo he sabido de gente panista que aborrecen al presidente, pero bien que tienen su tarjeta de bienestar y cobran su apoyo de adulto mayor, ¿eh? Sí. Es que no vengan con ese doble discurso porque aborrecen al presidente, todo está mal, ¿sí? Yo se los he dicho, cuando su PRI o su PAN se preocupó por aventarle una migaja de los millones que se robaban. ¿Cuándo? ¿Sí? Pero bueno, al final del día, mi Rafita, y con eso cierro mi comentario, que escuche el que quiera oír y que vea el que quiera ver. Y fíjate, nada más como puerta que vaya con Quique, también para ponerle un paréntesis, saca las gráficas de lo que eran los excedentes de petróleo que tenía México. ¿Qué pasó con esos excedentes de petróleo? Y yo creo que era una pregunta válida para algún reportero en la mañana de preguntarle a Octavio Oropeza si tenía registro de cómo bajó de 14 a 7 esos excedentes petroleros que tenía México. ¿Qué hicieron con esos excedentes petroleros? ¿Qué infraestructura se generó? ¿Qué se hizo con ese dinero? O sea, esa es la pregunta del millón. De estar de 14.7 a 7, todos esos, ¿qué pasó con esos excedentes petroleros? ¿Se pagó deuda? No. Esa es la pinche incógnita. ¿Qué pasó con esos excedentes de petróleo? La bonanza, Rafa, la bonanza petrolera que también tuvo Fox en su sexenio, que fue con el barril de petróleo, se fue a $100, Rafa. Y otro dato muy importante. 111. De la deuda, Deer Park se tomó con una deuda de $1.500 millones. Al día de hoy, Deer Park tiene cero deuda. Cero deuda. Sí, totalmente. ¿Tú cómo ves, mi estimado Quique, esto que nos ilustra Octavio Oropeza, que es brutal lo que ha hecho con Pemex? Los contrastes. Lo que muestra de Pemex, bien lo dicen, es brutal. Y muestra que lo que hace la oposición es de brutos. Y lo pongo de esa manera porque en verdad, a ver, quiero agregar, porque lo que han dicho, aquí nada más quiero incorporar algo más, si me lo permite, profesor Jesús, Rafa. Después de 21 años, se volvió a ocupar esta planta para la que ayuda a sacar los fertilizantes, y también nos enseña cómo habían jodido al campo en este país. No había producción para tener ese fertilizante, por cierto. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es querer chingarse este país para poderle darle paso o pie a aquellos personajes, a aquellos empresarios que son aborazados y capaces de hacer lo que sea por comerse el pastel completo. Y si no, podemos ver el caso de Argentina. Se está privatizando todo simplemente para que unos cuantos puedan ser los ganones al respecto. Eso creo que no lo tenemos que olvidar y que lo tenemos que tener en cuenta, lo que sucede allá y que no va a pasar aquí y que no debemos permitir que en el futuro pase. Sobre esta situación, voy a hacer, con respecto a esto, el levantamiento de Pemex es necesario solamente para matar ese discurso de las energías. Las energías limpias no dejan de ser energías intermitentes, que tanto en Europa como en Estados Unidos no serán aquellas que manejen más del 80% de la energía que hay en el país, tal vez quitando ahorita lo que es Francia, que no sea en un periodo por lo menos de 50 años. Las transiciones energéticas no son rápidas, porque no todos cambian de la noche a la mañana, menos por el negocio que va a tener las nuevas energías.
Es el negocio de las nuevas energías que también se van a querer estar peleando y que es parte por lo que quisieron denostar, hacer el denuesto de lo que se hacía en Pemex y de tirarlas, ¿ok? Y de tirarlas en Pemex. Buen punto eso, también en Asia. Hay que recordar que China, que uno de los países que principalmente contamina y que tiene un proceso muy grande para obtener energía de la parte de carbón a la cual regresó Alemania, como se comentaba, pues hay que recordar que también son ellos los que ya están invirtiendo en un proceso que se llama las energías nucleares, con la finalidad de evolucionar en esa parte. Ya podríamos hablar o no si son energías limpias, en qué marco, en qué situación, pero nada que ver con la situación de la quema de hidrocarburos. Terminando en esto, mi estimado Rafa, mi estimado profe Jesús Soto, para la gente que nos ve, para la que conoce poco al respecto de esto, para los jóvenes que nos ven y que están intentando saber qué sucede en este país, bienvenidos y recordemos algo. Lo que muestra el presidente de la República y Oropesa es que el rescatar a Pemex no fue rescatar a Pemex solamente porque sí, por ego, por los caprichos del señor que está en el palacio, no. Se trata por darle certeza e incorporar un futuro promisorio a este país y las nuevas generaciones que son ustedes que nos están viendo. Eso es lo que hace el presidente Andrés Manuel y por eso lo explica. Y si lo va a tener que explicar 3 o 4 veces, así será. Porque hay que entender las épocas de bonanza, quién se las chingó, cómo se las chingó. El proceso que hicieron para saquear y para hacer el denuesto, ¿les importaba tanto la empresa privada que prefirieron tirar a la empresa pública con tal de alimentar a unos cuantos carroñeros? Eso fue lo que hicieron. Y matar a una nación con la manera de poder seguir creciendo. Eso es lo que no debemos de permitir. Eso es lo que no debe de volver a llegar. Por eso, como bien lo decían, esto se tiene que recalcar una y otra y otra y otra vez. Y esto se tiene que vociferar y esta información tiene que proliferar en todo el mexicano. ¿Por qué? Para recordarles a esta gente de oposición que cuando quiera tu voto, que tengan que decir, sí, quiero tu voto porque yo fui de las personas que voté en contra para que te llegaran adultos mayores, a tu madre, a tu abuelo, a tu padre, a tu abuela. Yo estaba en ese proceso para evitar que a esos pinches huevones, como dice Fox, se les ayude. Tiramos esta Pemex porque ya tenemos un gran proyecto de nación con energías limpias, que por cierto son altamente intermitentes, y ya tenemos el proyecto completamente establecido, tanto que está más cabrón que lo que quiso hacer Chertorivsky en 8 semanas, chingarse la pandemia. No, este proyecto está más cabrón, señores. Es cambiar el primer país en el mundo en que va a cambiar así en putiza de un día para otro toda la quema de combustibles por situaciones verdes buena ondita. No mames, cuando escuchas estas pendejadas de la gente de oposición es cuando piensas que también lo que faltó es hacer una planta de ácido fólico para que no, porque ya vimos que eso ha permeado en mucha gente y se siguen tragando estas pendejadas. El levantamiento de Pemex es brutal porque no solamente es gasolina, porque es la refinación que se va a seguir trabajando. Y esa, te puedo apostar que por lo menos llevará 80 años todavía en pie. Con eso la cerraría, mi estimado Rafa. Dimensionemos qué es Pemex y sintámonos orgullosos de por qué lo tenemos. Ojo, con todo y de que Rocío Nale dijo que faltaría una refinería más para acabar de potencializar la refinación de lo que se requiere, por lo menos en gasolinas, se va a llegar a ese proyecto en el siguiente año 2025. Señores, esto no tiene desperdicio. Si hay algún facho aquí, si me lo permiten, voy por mantequilla, porque les busqué una vitacilina, pero me cae de madre que ya no hay ninguna. Una disculpa en esa parte. Sé que el desabasto, ahí sí quéjense con López Obrador del desabasto de un OTC como la vitacilina y que no tiene nada que ponerse en el chaimoy. Por eso duermen como caballos parados. Así lo dejo, mi estimado Rafa. Sí, totalmente de acuerdo contigo, mi estimado profe Enrique Castillo.